Hey, buenas chicos, antes de empezar con el vídeo quería aclarar que esta reseña ya la subí ayer. Este es un vídeo resubido sobre la película Maladolescencia. Lo que pasa es que ha sido bloqueado para todo el mundo y además YouTube ha tomado la horrible decisión de ponerme un aviso sobre la comunidad. Es parecido a un strike. Entonces, como sinceramente no veo justo esto, ya que tampoco es que mencionara ciertas cosas o pusiera escenas pues demasiado gráficas, he decidido resubir el vídeo, sin embargo, editándolo súper bien, censurando palabras, escenas, o sea, no hay nada que yo considero que pueda darme problemas. Espero que aún así podáis disfrutar de esta reseña. Y en el caso de que ya hayáis visto el anterior, si os queréis animar a ver este, pues se os agradecería siempre. Dicho esto, por favor, ponedme en los comentarios qué os ha parecido y si además me queréis aconsejar o dar alguna sugerencia sobre alguna nueva película que os gustaría que reseñara, pues sois bienvenidos siempre de hacerlo. Dicho esto, disfrutad. Hay películas que vemos por casualidad y luego hay otras que vemos porque nos las recomiendan. Este fue mi caso. Y es que todo empezó cuando estaba viendo un vídeo de Marian Dora. Ya sabéis, el director este polémico, extravagante, bastante bizarro, que ya con ver alguna de sus películas puedes notar que no es un director normal. Ya habíamos hablado de él en varias ocasiones, en el primero de los vídeos que tenéis en el canal de Caníbal, que comento con mi pareja, y luego también en una antología en el que él participa llamada The Profan Exhibit. Bueno, si habéis visto esos vídeos o alguna de sus películas, sabréis por qué estoy diciendo todo esto sobre el director. El caso es que cuando veía ese vídeo, al final recomienda ver esta película, Maladolescencia. Decía que superaba los límites de la moralidad y que él recomendaba verla. Indagando un poco sobre la película, lo primero que me encuentro es un aviso que indica que fue prohibida en varios países. Claro, cuando llegas a leer eso, lo primero que piensas es: madre mía, qué tan fuerte tuvo que haber sido para que la prohibieran de tal manera e indicaran que era de este tipo de producción. Sin embargo, yo lo primero que pensé es: estamos hablando de una película de los años 70-80, porque es del 77, fueron unos años que había bastante censura, y más en Italia. Entonces, quizá lo que ocurría es que había algunas escenas eróticas o sensuales y, bueno, exageraron. Me equivoqué. La película arranca con algo muy simbólico, una secuencia donde Fabrizio aparece en un bosque enfrentándose a su propio perro. No es una escena gratuita, es casi como una metáfora. Algo dentro de él ya está en conflicto. Fabrizio y Laura son dos adolescentes que se conocen desde hace tiempo. Pasan el verano juntos en una casa en el campo rodeada de un bosque enorme, casi idílico. Al principio todo parece inocente, se la pasan jugando, corriendo, explorando el bosque. Digamos que hay una sensación de libertad, pero a medida que va avanzando la película veremos que la relación entre ambos se vuelve más inquietante. Laura está profundamente enamorada de Fabrizio. Es una relación completamente desequilibrada, ya que ella idealiza, insiste y perdona. Él, en cambio, empieza a mostrar un comportamiento más frío, más dominante, como si todo lo que ocurre entre ellos fuera solamente un juego. El bosque, que al principio parecía un lugar infantil, empieza a cambiar, y es en ese momento cuando aparece nuestra tercera protagonista, Silvia, que lo cambiará todo. Bueno, hasta aquí llegaría la primera parte de la película. Como he dicho, veremos ese cambio en la actitud de Fabrizio. Pero hay ciertas escenas clave que podremos fijarnos para ver ese cambio. Por ejemplo, en una de ellas veremos cómo la cámara capta una escena en la que Fabrizio está mirando el cuerpo de Laura. La mirará con lujuria, ya que empezará a sentir deseos hacia ella. De pronto me miró de un modo extraño, casi como si no me conociese. Y sin embargo, sé que leyó mis pensamientos. Y nos ruborizamos a la vez. Un poco más adelante veremos
Es entonces cuando a Fabricio se le ocurre la brillante idea de ir a esconderse en una de las colinas para espiarla. Esta escena no es gratuita. Lo que quiere decirnos es que en la cabeza de Fabricio se le comienzan a pasar cosas realmente perturbadoras. Ya no es la persona que querían hacernos ver romántica, sino más bien empieza a tener deseos más oscuros. Cabe recalcar que esto que veremos no tiene demasiada censura, y es la primera vez en la película que comenzamos a ver ciertos preocupantes. Finalmente voy a comentar otra escena que es bastante fuerte, ya que aunque no llega a ser sí que completo, sin censura, y es donde Fabricio empezará a manipularla. La consigue convencer para llevarla a una cueva y allí habrá mucho contacto. Pero veremos como Laura no se siente cómoda. Intentará impedir que él haga eso, pero Fabricio forzará bastante la situación, llegando a ser un momento bastante incómodo. Fabricio se obsesiona con ella casi de inmediato y desplaza completamente a Laura. Lo que empieza como celos adolescentes se convierte en una dinámica mucho más incómoda, manipulación emocional y juegos donde ya no está claro qué es inocente y qué no. Los tres entran en una especie de triángulo amoroso donde la relación se vuelve cada vez más tensa, más psicológica, más retorcida. El bosque deja de ser un lugar de juego y empieza a sentirse como una especie de lugar cerrado casi mental. Laura pasa de ser el centro emocional a quedar completamente desplazada, y Fabricio y Silvia empiezan a formar una alianza basada en una crueldad compartida. Te dejaremos libre si cumples un castigo. ¿Verdad, Silvia? Estamos dispuestos a perdonarte si lo cumples. Hablando de las escenas polémicas de esta segunda parte, veremos que son continuadas y bastante gráficas. Además, la protagonista cambiará, ya no será Laura, sino que será Silvia quien tome el relevo. La cámara se enfocará bastante más en ella de una forma indebida. Eso, bueno, será bastante incómodo teniendo en cuenta la edad de... Finalmente la película termina de esta manera, y es que cuando llega el final del verano y Fabricio se obsesiona con la idea de que Silvia no puede marcharse, no quiere perderla, insiste en llevarla a las ruinas y a la cueva donde antes había estado con Laura. Los tres entran en la cueva para resguardarse de una tormenta. Fabricio, igual que hizo con Laura, finge que están perdidos. Es en ese momento que la máscara de Silvia cae por completo. La chica confiada y madura se desmorona. Empieza a llorar como una niña pequeña, llamando a su madre. Fabricio, desesperado, le suplica una y otra vez que se quede con él para siempre. Pero por la mañana Silvia sigue histérica. Es entonces cuando Fabricio saca un cuchillo y la mata. Fabricio se queda junto al cadáver de Silvia, le da la linterna a Laura y le dice que ella sabe el camino de vuelta. La película fue dirigida por Pier Giuseppe Murgia en los años 70, en un contexto donde el cine europeo estaba explorando los límites de la sexualidad, la libertad y el poder. El director defendía la obra como un estudio psicológico sobre la adolescencia, como los juegos, los celos y el deseo pueden transformarse en dinámicas de manipulación y dominio. En cierto sentido, esa idea sí está ahí. Hay algo bastante real en cómo una relación puede empezar desde la inocencia y evolucionar hacia las dinámicas de control emocional. Pero el problema es cómo se ejecuta. Uno de los puntos más polémicos es el reparto. Eva Lonesco, que interpretaba a Silvia, tenía una edad inadecuada. Como comprobaréis, es una edad bastante prematura. Y es que hay que ver un poco el entorno en el que ella se relacionaba. Y ella venía de un lugar muy polémico, que era un tipo de fotografía no permitida, inculcada por su madre. O sea, estos datos ya te dicen de que algo normal pues no había. Años muchos más tarde, ella ya ha comentado, por si os da curiosidad, que repudia esta película y las escenas en las que ella sale, o sea, le da bastante asco. Si os interesa, hay una película biopic en la que explica un poco su historia, un poco así biográfica, de cómo su madre la manipulaba y ya desde pequeña para entrar en este mundo de erotismo. Pero sí, bastante fuerte la situación.
De todas maneras, no es la única. Lara Wendell. Ella tenía aproximadamente un año más que Silvia, no mucho más. Estamos hablando de una persona que a pesar de no tener, quizá para mí, las escenas más gráficas, seguía teniendo escenas indebidas. Algo completamente inadmisible. Ella, por si os da curiosidad también, años después, lo único que he podido ver que ha comentado es que por aquel entonces hubiera hecho cualquier cosa con tal de poder ser actriz. O sea, era su mayor sueño y bueno, quizá fue algo más consciente de lo que estaba haciendo, aunque insisto, seguía teniendo 13 años y Silvia 11, pero ya lo hacía bueno, con voluntad de eso, de hacer cualquier cosa para poder lograr su sueño. Finalmente, Martin Loeb, que interpreta a Fabrizio, tenía alrededor de 17 años, alguien que también seguía siendo menor, pero bueno, ya hay una gran diferencia de edad. No he podido encontrar información de lo que él ha opinado, porque tampoco ha hecho grandes películas, a diferencia de las otras dos actrices, pero todo fue un contexto bastante incómodo. Por todo esto que os he comentado, esta película se convirtió en uno de los casos más sonados del cine europeo. Y es que fue prohibida y censurada en una multitud de países durante décadas, siendo Alemania el país quizá más extremo. Más adelante acabaron legalizándola, entre comillas, haciendo una nueva versión censurada que posteriormente acabaron prohibiendo de nuevo. Actualmente yo creo que sigue prohibida y en muchísimos países también. Entonces, quiero mandar un mensaje. Si pensáis buscarla o conseguirla, aseguraros de que es legal verla en vuestro país, ya que es posible que tengáis algún que otro problemilla. Hablando de España, me parece súper curioso que, aparte de lo legal que es, se acabó estrenando en cines y fue doblada al castellano, algo que a mí me asombra. De hecho, habéis podido verlo durante todo el vídeo, ya que he ido poniendo alguna que otra escena. Finalmente voy a daros mi opinión sobre la película. Y es que yo creo que realmente ha habido una intención detrás. No creo que sea una película vacía, simplemente para mostrarnos escenas polémicas. Creo que ya sea por la música, por la fotografía o por el mensaje en global, que esa intención era real. Porque creo que es muy fácil juzgar tanto al director como a la película en sí, para no querer verla o para criticarla sin hacerlo, solamente fijarnos en esas escenas, cuando claramente nos están enseñando esa etapa preadolescente que muchas personas tienen, ese deseo a veces oscuro, ese tema de juegos y manipulaciones, eso realmente existe. Entonces, retratarlo en esta peli lo veo coherente. Ahora bien, ¿era necesario demostrarlo de esta manera? No creo que eso justifique que tenga que coger a actores y a actrices y tenga que grabar ese tipo de escenas tan gráficas. Junto a ese arbolito, para que te veamos bien.